La luz cenicienta de un Madrid que aún no había despertado se filtraba por las persianas gastadas, dibujando franjas pálidas sobre los libros de anatomía apilados en el suelo. Elena Vargas, de 22 años, estaba sentada en el borde de su cama, con los pies descalzos sobre el frío suelo de terrazo. El silencio en el pequeño piso de Carabanchel era denso, casi sólido, roto únicamente por la respiración acompasada de su madre en la habitación contigua. Fisioterapeuta en formación, su vida transcurría entre diagramas de músculos y huesos, un universo de cuerpos que comprendía en la teoría, pero que en la práctica le resultaba completamente ajeno. Un vacío sordo, una sensación de estar observando la vida a través de un cristal empañado, se había instalado en su pecho hacía tanto tiempo que ya lo consideraba una parte más de su propia anatomía, un órgano invisible cuyo único propósito era doler en silencio. Este sentimiento de vacío es apenas el comienzo de una tormenta que está a punto de desatarse en su vida, arrastrándola hacia un mundo de lujo, poder y oscuros secretos. ¿Qué se esconde tras las puertas del ático donde está a punto de trabajar y qué revelación la obligará a cuestionar todo lo que creía ser? Quédate hasta el final para descubrir un giro que te dejará sin aliento. No olvides suscribirte y déjanos un comentario contándonos cuál crees que es el mayor miedo de Elena. Sus días eran un ritual de contención y deber. Las mañanas en la facultad, donde se esforzaba por ser invisible entre sus compañeros, y las tardes en la biblioteca, donde el olor a papel antiguo era su único compañero. Estudiaba el cuerpo humano con una dedicación casi monacal, memorizando cada inserción muscular, cada plexo nervioso, como si desentrañar los secretos físicos de otros pudiera, de alguna manera, darle una pista sobre el complejo mecanismo de su propia alma estancada. Sus profesores la elogiaban por su precisión y su memoria, pero nadie veía la desconexión fundamental. Conocía la teoría del tacto, la biomecánica del movimiento, la fisiología del deseo, pero su propia piel era un territorio inexplorado, una frontera que nadie había cruzado jamás. Su conocimiento era puramente académico, un escudo perfecto contra la abrumadora y aterradora realidad de la experiencia vivida. La virginidad de Elena no era una bandera ideológica ni la cicatriz de un trauma violento. Era simplemente una ausencia, la consecuencia lógica de una timidez que rozaba lo patológico y de una vida construida sobre los cimientos de la obligación y el recato religioso inculcado por su madre. Era una jaula invisible, de barrotes tan sutiles que durante años ni siquiera había sido consciente de su propia reclusión. Observaba a las parejas en el metro, sus manos entrelazadas, sus susurros cómplices, y sentía la misma curiosidad distante de un antropólogo estudiando una tribu desconocida. El deseo era un idioma extranjero del que conocía algunas palabras sueltas, leídas en novelas o vislumbradas en películas, pero que era incapaz de hablar. Su cuerpo, a los 22 años, era un instrumento que nunca había aprendido a tocar, una promesa silenciosa que no sabía cómo cumplir. El epicentro de su mundo era su madre, una mujer viuda cuya devoción religiosa era tan férrea como su amor posesivo. El pequeño piso, decorado con imágenes sagradas y muebles oscuros heredados, era su santuario y su prisión. Cada gesto de Elena era medido, cada palabra sopesada, para no perturbar la frágil paz de un hogar donde la culpa era el aire que se respiraba. Su madre la veía como una extensión de sí misma, una vasija de pureza que debía proteger de las manchas del mundo exterior. El amor que le profesaba era innegable, pero era también una red asfixiante, tejida con expectativas de decencia, sacrificio y obediencia. Elena, la buena hija, la estudiante responsable, la chica que nunca daba problemas, desempeñaba su papel a la perfección, ahogando cualquier impulso de rebeldía antes de que pudiera siquiera formarse en su mente. En la quietud de la noche, cuando el peso de sus responsabilidades se aligeraba momentáneamente, el vacío regresaba con una fuerza abrumadora. Era un eco en el centro de su pecho, un anhelo sin nombre que la mantenía despierta, mirando el techo agrietado de su habitación. Soñaba con colores que nunca había visto, con música que la hiciera vibrar por dentro.
con la sensación del viento en su rostro, en un lugar lejano y desconocido. Era un hambre de vida, una sed de experiencias que su existencia monótona no podía saciar. Se preguntaba si todas las personas sentían esa desconexión, y a ese abismo entre la persona que eran en público y el torbellino de anhelos secretos que se agitaba en su interior. Se sentía como un espectador de su propia existencia, esperando un guión que nunca llegaba, una señal para empezar a actuar. La enfermedad de su madre fue el catalizador que resquebrajó su mundo estático. Un diagnóstico severo y un tratamiento experimental cuyo coste era astronómico, una cifra que se sentía como una sentencia. La desesperación se convirtió en una fuerza motriz más poderosa que el miedo. Fue entonces cuando encontró el anuncio, discreto pero exigente, en una agencia de personal de élite. Buscaban una cuidadora personal para un hombre de negocios de alto perfil, con requisitos de confidencialidad absoluta y una disponibilidad total. El salario era una fortuna, la solución a todos sus problemas económicos, pero la descripción del puesto era intimidante. Exigía una proximidad física y una dedicación que la aterraban. Era un pacto con lo desconocido, una puerta a un universo de poder y riqueza que le era completamente ajeno y hostil. Aquella noche, frente al espejo del baño, Elena se observó detenidamente por primera vez en mucho tiempo. Vio a una joven de ojos tristes y una expresión de perpetua cautela. Vio el uniforme invisible de hija buena que llevaba cosido a la piel. La idea de adentrarse en la intimidad de un extraño, un hombre poderoso y cara, según los rumores, tiránico, le provocaba un vértigo paralizante. Sin embargo, en el fondo de ese miedo, una chispa diminuta y peligrosa se encendió. Era la posibilidad de escapar, aunque fuera temporalmente, de la jaula de su vida. Tomar ese trabajo no era solo una necesidad económica. Era un acto de rebelión silenciosa, un salto al abismo con la esperanza, secreta e inconfesable, de que al caer, por fin, aprendería a volar o se estrellaría de una vez por todas. El barrio de Carabanchel era un laberinto de ladrillo visto y persianas bajadas, un microcosmos que funcionaba a su propio ritmo, ajeno al pulso frenético del centro financiero que se adivinaba a lo lejos como una cordillera de cristal. La vida de Elena transcurría en estas calles, un mapa predecible de paradas de autobús, tiendas de barrio y rostros familiares cuyas historias conocía de memoria. Cada mañana, el trayecto en metro era un recordatorio físico de la distancia social que la separaba de otros mundos. Al cruzar el río Manzanares, los edificios se estiraban hacia el cielo, los coches eran más oscuros y silenciosos, y las personas caminaban con una prisa elegante que contrastaba con el deambular cansado de su vecindario. Ella era una partícula en un universo que apenas rozaba, una observadora silenciosa de una prosperidad que le parecía tan lejana e inalcanzable como una estrella. El piso en el que vivía con su madre era un santuario del pasado, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido en el momento en que su padre falleció. Cada objeto contaba una historia de austeridad y devoción. Un crucifijo de plata presidía el salón, los muebles oscuros de formica olían a cera, y a los productos de limpieza con los que su madre combatía obsesivamente cualquier atisbo de desorden. Las fotografías en sepia de bodas y bautizos poblaban las estanterías, testigos mudos de un linaje de mujeres que habían aceptado su destino con resignación y fe. El aire mismo era denso, cargado de oraciones susurradas y expectativas no verbalizadas. Para Elena, aquel hogar era a la vez su único refugio y la celda más perfecta, un lugar donde el amor se manifestaba como una vigilancia constante y sofocante. Carmen, su madre, era una mujer forjada en la pérdida y la fe inquebrantable. Su amor por Elena era una fuerza de la naturaleza, pero posesivo y limitante. Lo demostraba en gestos pequeños pero cargados de significado. Alisar una arruga inexistente en la blusa de Elena, servirle la porción más grande en la cena mientras ella apenas comía, o recordarle constantemente las virtudes de la modestia y el recato. Su mirada era un radar que detectaba cualquier desviación del camino que había trazado para su hija. Una vida sencilla, un matrimonio con un hombre bueno y trabajador del barrio, y la continuación de los valores que ella consideraba sagrados,
Cualquier sueño de Elena que se saliera de ese guión era interpretado no como ambición, sino como una peligrosa vanidad, una puerta abierta a las tentaciones del mundo. La enfermedad de Carmen había transformado la presión implícita en una urgencia explícita. Las deudas se acumulaban en una pila de sobres amenazantes sobre la mesa de la cocina. Las conversaciones con los médicos estaban llenas de términos complejos y cifras astronómicas que convertían la esperanza en una mercancía de lujo. Elena pasaba las noches en vela, con la calculadora del móvil en la mano, intentando encontrar una solución que no existía en su realidad económica. El peso de la responsabilidad era físico, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Se sentía atrapada en una trampa cruel. La vida de la persona que más amaba dependía de su capacidad para conseguir un dinero que jamás podría ganar estudiando anatomía o trabajando a media jornada en la cafetería de la facultad. La presión social del barrio era otro barrote en su jaula. Las vecinas, con sus sonrisas amables y sus preguntas inquisitivas, actuaban como guardianas de la moral colectiva. ¿Y tú, Elena? ¿Todavía sin novio? Una chica tan buena no debería estar sola. Le decían en el ascensor o en la panadería. Se hablaba de Javier, el hijo del mecánico, un chico honrado y de manos engrasadas que la miraba con una timidez torpe. Todos parecían haber decidido que él era su futuro, el final lógico y seguro para su historia. Elena respondía con sonrisas vagas, pero por dentro sentía una oleada de pánico. La idea de una vida con Javier, una existencia de domingos predecibles y conversaciones sobre facturas, era como una sentencia de muerte en vida, un destino tan gris como el asfalto de sus calles. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a ordenar una caja de viejos recuerdos, Carmen sacó su álbum de bodas. Sus dedos, ahora frágiles y manchados por la edad, acariciaron la imagen de sí misma, joven y con una expresión de solemne aceptación. Tu padre era un hombre bueno, hija. No teníamos mucho, pero teníamos respeto y un sitio en el mundo. Eso es lo más importante que una mujer puede desear, dijo, y su mirada se posó en Elena. Una mirada que era a la vez una súplica y una orden. Elena asintió, tragándose las palabras que pugnaban por salir. Para ella, el respeto del que hablaba su madre sonaba peligrosamente parecido a la resignación, y el sitio en el mundo se sentía como una parcela diminuta y cercada de la que nunca podría escapar. El deber era una segunda piel para Elena, una armadura que la protegía del caos del deseo y la incertidumbre de la libertad. Había aprendido a confundir la obligación con el propósito, a interpretar el sacrificio como la forma más elevada de amor. Sin embargo, en la soledad de su cuarto, cuando la ciudad se sumía en el silencio, la armadura se agrietaba. Un anhelo informe, una sed de algo que no podía nombrar, la asaltaba. Se preguntaba cómo sería sentir el sol en la piel en una playa lejana, reír a carcajadas sin medir el volumen, o ser mirada por un hombre de una forma que no fuera paternal o protectora, sino con una intensidad que la hiciera sentirse viva y peligrosa. Estos pensamientos la llenaban de una culpa inmensa, como si desear algo para sí misma fuera una traición a su madre. La disparidad entre su vida y el mundo que existía más allá de las fronteras de su barrio se le antojaba insalvable. A veces, en el autobús, pasaba por el barrio de Salamanca y observaba a través del cristal los escaparates de las tiendas de lujo, las terrazas de los cafés donde la gente reía con despreocupación, las mujeres con abrigos elegantes que caminaban con un aplomo que ella no podía ni imaginar. No sentía envidia, sino una profunda y dolorosa extrañeza, como si estuviera observando a los habitantes de otro planeta cuyo idioma, costumbres y emociones le eran completamente ajenos. Aquel universo de poder, dinero y libertad era una ficción, un decorado de película que no tenía ninguna conexión con la textura áspera y real de su propia existencia. Era el mundo al que Damián Soler pertenecía. La llamada de la agencia de personal fue un corte limpio en la monotonía de su vida. La voz de la mujer al otro lado de la línea era fría, profesional y carente de toda emoción. Le comunicó que había sido seleccionada para el puesto de cuidadora personal del señor Soler, detallando el salario que hizo que a Elena le diera un vuelco el corazón
y las condiciones que se lo helaron: confidencialidad absoluta, disponibilidad total, un contrato férreo que la ataba a un hombre del que solo conocía rumores, que era un genio implacable, un recluso tiránico. «Sí, acepto», dijo Helena, y su propia voz le sonó extraña, como si perteneciera a otra persona, a una mujer más audaz y desesperada de lo que nunca se había creído capaz de ser. Esa noche, la víspera de su primer día, Helena no durmió. Sobre su cama, perfectamente doblado, estaba el uniforme que la agencia le había proporcionado. Un sencillo conjunto de pantalón y casaca de un blanco impecable, clínico. Al tocar la tela, sintió un escalofrío. No era solo ropa de trabajo, era un disfraz, un salvoconducto para entrar en un mundo prohibido y, al mismo tiempo, la mortaja de la chica que había sido hasta entonces. Miró por la ventana las luces lejanas del centro de Madrid, que ahora no parecían tan distantes. Se sentía en el borde de un precipicio, aterrorizada por la caída, pero en un rincón oscuro y secreto de su alma, también embriagada por la vertiginosa y aterradora posibilidad de, por fin, empezar a vivir. El ascensor que la llevaba al ático era una cápsula de acero y silencio, ascendiendo a una velocidad que le provocaba un nudo en el estómago. Cada piso que pasaba era como una capa de su antigua vida que se desprendía, ya dejándola más expuesta y vulnerable. El contraste con el traqueteo familiar del metro era abismal. Aquí el aire era filtrado, el silencio era caro y la luz, que se colaba por un discreto tragaluz, parecía pulida. Al abrirse las puertas, no se encontró con un rellano, sino directamente con un espacio que le robó el aliento. No era un hogar, era un manifiesto, un vasto lienzo de hormigón pulido, cristal y acero negro que se abría a un ventanal panorámico que devoraba Madrid. Se sintió como una intrusa en un templo dedicado a un dios frío y desconocido, un lugar donde las emociones humanas parecían no tener cabida. El ático de Damián Soler era una jaula de oro suspendida sobre el caos de la ciudad. El mobiliario era escaso, de líneas puras y colores neutros, cada pieza una declaración de poder y control. No había fotografías, ni libros desordenados, ni ningún objeto que delatara una vida personal. Era el espacio de un hombre que había erradicado cualquier rastro de sentimentalismo, un entorno tan impecable y estéril como una sala de operaciones. Las paredes de cristal, que abarcaban desde el suelo hasta el techo, ofrecían una vista soberana de la capital, pero también la convertían en una atalaya de soledad. Helena sintió un escalofrío. Aquel lugar no estaba diseñado para vivir, sino para observar el mundo desde una distancia insalvable, para dominarlo sin la necesidad de tocarlo. Era el reflejo perfecto del hombre del que hablaban los rumores. Y entonces lo vio. Estaba de espaldas, sentado en un sillón de cuero negro frente al inmenso ventanal, una silueta recortada contra el cielo plomizo de la tarde. No se giró al oír el sutil sonido del ascensor. Permaneció inmóvil, como una estatua de mármol oscuro. Llevaba una camisa de un blanco impoluto y sus brazos, inmovilizados por unos discretos pero evidentes soportes ortopédicos, descansaban sobre su regazo. La contradicción era brutal. La impotencia física de sus extremidades contrastaba con la tensión palpable de su espalda, con la autoridad que emanaba de su simple presencia. Helena se quedó paralizada a unos metros de distancia, con el corazón martilleándole en las sienes, sin saber si debía hablar, esperar o simplemente huir. El silencio se estiró, denso y cargado de una electricidad desconocida, un pulso de poder que lo llenaba todo. Cuando finalmente se giró, lo hizo con una lentitud deliberada, como un depredador que evalúa a su presa. Su rostro era una máscara de rasgos afilados y una belleza severa, pero fueron sus ojos los que la anclaron al suelo. Eran de un gris tormentoso, fríos y penetrantes, desprovistos de cualquier emoción. La recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en su uniforme, en sus manos entrelazadas con nerviosismo, en su rostro pálido. No hubo un saludo, ni una palabra de bienvenida. Su voz, cuando por fin habló, fue grave y cortante, un instrumento afilado. «¿Usted es la nueva? Espero que dure más que la última», dijo, y en esa simple frase
Había un universo de desdén y un desafío directo. Elena sintió que el aire se volvía más denso, que cada partícula de oxígeno en aquella sala le pertenecía a él. Damián la observó con una intensidad analítica, despojándola de todas sus defensas. Estaba acostumbrado a que la gente se encogiera bajo su mirada, a leer la codicia o el miedo en sus ojos. En ella vio el miedo, sí, un terror casi infantil que la hacía parecer aún más joven de lo que era. Pero debajo de ese temblor percibió algo más, una especie de calma obstinada, una dignidad silenciosa en la forma en que mantenía la espalda recta a pesar de su pánico. No había rastro de la falsa compasión que tanto detestaba, ni de la adulación servil que le resultaba repugnante. Era simplemente una joven asustada, de pie en medio de su fortaleza, aferrándose a su compostura como a un salvavidas. Por primera vez en meses, sintió una punzada de algo que no era ni ira ni frustración. Era una anómala y peligrosa curiosidad. Una mujer mayor, de gesto severo y vestida con un uniforme gris oscuro, apareció de la nada para darle las instrucciones. Era la gobernanta, y sus palabras eran un eco de la frialdad de su jefe. Las reglas eran inflexibles y numerosas. Horarios estrictos, menús médicamente aprobados, protocolos de asistencia que debían seguirse al milímetro. El señor Soler valora su privacidad por encima de todo. No haga preguntas, no ofrezca opiniones. Limítese a cumplir con sus deberes, y sobre todo, no lo toque a menos que sea estrictamente necesario y él se lo indique, concluyó la mujer, con una mirada que advertía de las consecuencias de cualquier transgresión. Elena asentía mecánicamente, intentando memorizarlo todo, pero su mente estaba abrumada. Cada regla era un barrote más en la jaula, un recordatorio de que su presencia allí era puramente funcional, la de un objeto contratado para una tarea. Mientras la gobernanta se retiraba, Damián la detuvo con un gesto casi imperceptible de su cabeza. Sus ojos grises volvieron a clavarse en Elena. «Una última cosa», dijo, y su voz resonó en el silencio del ático. «¿Por qué está aquí, señorita Vargas? La agencia me envió su expediente. Es una estudiante brillante. Podría aspirar a algo más que a ser la niñera de un tullido». La palabra «tullido» la pronunció con un veneno autoinfligido, una prueba para ver su reacción. Elena tragó saliva, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Por un instante, quiso mentir, inventar una vocación que no sentía, pero la honestidad era su única defensa. «Necesito el dinero», respondió con una voz apenas audible pero firme. «Mi madre está enferma». No dio más detalles, no buscó su piedad. La verdad, desnuda y sin adornos. La respuesta pareció sorprenderlo. Un músculo se contrajo en su mandíbula, y por una fracción de segundo, la máscara de hielo se resquebrajó, revelando un atisbo de algo indescifrable. No dijo nada, pero el ambiente cambió sutilmente. La tensión no disminuyó, pero su naturaleza se transformó. Ya no era solo la intimidación de un hombre poderoso hacia una empleada. Ahora había algo personal en el aire, un reconocimiento tácito de la desesperación que los había llevado a ambos a ese punto. Él, atrapado en un cuerpo que no obedecía. Ella, atrapada por unas circunstancias que no podía controlar. Damián desvió la mirada hacia el ventanal, hacia la ciudad que yacía a sus pies como un mapa de sus conquistas. «El agua», ordenó de repente, con su tono brusco habitual, señalando una jarra en una mesa auxiliar. Elena se movió con una cautela casi ceremonial. Llenó un vaso de cristal pesado y se lo acercó. Él la observó durante todo el trayecto, cada uno de sus movimientos. Al ofrecerle el vaso, sus dedos rozaron los de él, que estaban fríos y tensos. Fue un contacto fugaz, eléctrico, que envió una descarga por todo su brazo. Levantó la vista y se encontró con su mirada. En la profundidad de sus ojos grises, vio un destello de furia, de humillación por tener que depender de ella para un acto tan simple, y debajo de esa furia vio algo más, un abismo de soledad tan profundo que la hizo estremecerse. En ese instante comprendió que la crueldad de Damián Soler no era un arma dirigida hacia los demás, sino un escudo para protegerse de su propia y devastadora fragilidad. Él tomó el vaso y la despidió con un gesto seco. «Empieza mañana, a las 7 en punto.
No llegue tarde. Elena retrocedió, sintiéndose como si acabara de escapar de la jaula de un león. Mientras el ascensor descendía, llevándola de vuelta a su mundo, apoyó la espalda en la fría pared de acero y cerró los ojos. No sentía alivio, sino una extraña mezcla de pánico y una fascinación prohibida. Aquel hombre no era solo su jefe, era un enigma envuelto en dolor y poder. Había visto la oscuridad en él, una oscuridad que, de alguna manera incomprensible, parecía resonar con el vacío que ella misma llevaba dentro. Sabía que había cometido un error al aceptar ese trabajo, que se había adentrado en un territorio peligroso del que quizás no saldría indemne. Y, sin embargo, una parte de ella, la parte que había anhelado sentir algo, cualquier cosa, estaba terriblemente viva. Los días en el ático se convirtieron en una coreografía de intimidad forzada y silencios cargados de significado. La rutina, lejos de ser un bálsamo, era una fuente constante de tensión. Cada mañana comenzaba con la misma frase, pronunciada con una frialdad estudiada que no lograba ocultar la humillación subyacente. Necesito ayuda para vestirme. Para Elena, esas palabras eran el pistoletazo de salida a un ritual que la dejaba exhausta. Acercarse a él, sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela del pijama, oler el aroma de su piel, una mezcla de jabón caro y la fragancia masculina que se adhería a todo en aquel apartamento, era una transgresión a cada fibra de su ser. Sus manos, entrenadas para la precisión clínica de la fisioterapia, se volvían torpes, temblorosas, al rozar la piel de un hombre por primera vez en su vida. La primera vez que sus dedos desabrocharon los botones de su camisa de pijama, sintió como si estuviera cometiendo un sacrilegio. El vello oscuro de su pecho, la definición de sus músculos pectorales, la cicatriz pálida y fina que serpenteaba sobre una de sus costillas, todo era un territorio desconocido y abrumador. Contuvo la respiración, concentrándose en la tarea mecánica, pero era imposible ignorar la vida que latía bajo su piel, la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula se apretaba cada vez que ella tenía que tocarlo. Damián no decía nada, solo la observaba con esa intensidad glacial que parecía capaz de leer sus pensamientos más ocultos. No había burla en su mirada, sino una curiosidad analítica, casi cruel, como si estuviera estudiando los límites de su compostura, esperando el momento exacto en que se quebraría. Los ejercicios de rehabilitación eran el epicentro de esta tensión. Se llevaban a cabo en un gimnasio privado dentro del ático, un espacio tan impersonal como el resto de la vivienda. Allí, Elena se veía obligada a manipular sus brazos inertes, a estirar músculos que se resistían con una rigidez dolorosa. Sus manos recorrían la anatomía de sus hombros, bíceps y antebrazos, sintiendo la fuerza latente atrapada bajo la piel. Durante una de las sesiones, mientras trabajaba en la movilidad de su muñeca, un espasmo involuntario recorrió el brazo de Damián. Él siseó de dolor y frustración, y sus ojos se clavaron en ella con una furia impotente. «Con más cuidado, quiere», espetó, pero Elena vio más allá de la ira. Vio el miedo y la vergüenza de un hombre que había construido un imperio con esas manos y que ahora dependía de una extraña para realizar el más simple de los movimientos. Él la ponía a prueba constantemente, con un sadismo refinado. Le pedía que le leyera informes financieros con una terminología deliberadamente compleja, solo para interrumpirla con preguntas cortantes. Criticaba la forma en que disponía los cubiertos en la bandeja de su comida o la temperatura del té que le preparaba. Cada crítica era una pequeña agresión, un intento de reafirmar su dominio en un mundo donde había perdido el control físico. Elena soportaba los embates con una calma que lo desquiciaba. No se defendía, no lloraba, simplemente corregía el error con una eficiencia silenciosa y seguía adelante. Su resistencia pasiva era un arma inesperada. Él esperaba lágrimas o sumisión, pero encontraba una dignidad tranquila que actuaba como un espejo, devolviéndole el reflejo de su propia crueldad. Y eso, más que nada, lo desarmaba. Una tarde, mientras una tormenta eléctrica azotaba la ciudad, las luces del ático parpadearon y se apagaron. La oscuridad fue instantánea y absoluta, rota solo por los relámpagos que iluminaban la sala en fogonazos fantasmales.
El generador de emergencia tardó unos segundos en activarse, pero en ese breve lapso de tiempo, Elena escuchó un sonido que la heló, una respiración entrecortada, casi un jadeo, proveniente del sillón donde estaba Damián. Cuando la luz auxiliar, tenue y anaranjada, inundó la estancia, lo vio. Estaba rígido, con los ojos desorbitados fijos en el ventanal, y un sudor frío perlaba su frente. El recuerdo del accidente, del metal retorcido y la oscuridad repentina, lo había asaltado con la violencia de un fantasma. Por primera vez, Elena no vio al tirano, sino a un hombre aterrorizado y roto. Sin pensarlo, movida por un impulso puramente humano que anuló todos los protocolos, se acercó y se arrodilló a su lado. No dijo nada, simplemente, con una audacia que la sorprendió a sí misma, posó su mano sobre la de él, que estaba helada y tensa como el acero. Él se sobresaltó, pero no la apartó. Su respiración seguía siendo agitada, pero el simple contacto pareció anclarlo a la realidad, sacarlo del abismo de su memoria. Permanecieron así, en silencio, mientras la tormenta rugía fuera y la luz de emergencia bañaba sus rostros en un resplandor íntimo. En ese momento, las barreras de jefe y empleada, de hombre rico y chica pobre, se disolvieron. Solo eran dos personas compartiendo una oscuridad, una vulnerabilidad que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Al día siguiente, la hostilidad de Damián regresó con una fuerza redoblada. Era evidente que se sentía expuesto, furioso consigo mismo por haberle mostrado una grieta en su armadura. Fue más exigente que nunca, más sarcástico, más implacable. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando la miraba, Elena podía percibir una nueva capa bajo el hielo de sus ojos grises. Había una incertidumbre, una confusión que no estaba allí antes. Él la observaba de una manera diferente, no solo como una empleada, sino como la testigo de su momento más frágil. Y ella, a su vez, ya no podía ver solo al monstruo. Había vislumbrado al hombre que se escondía debajo, y esa imagen, la de su terror en la oscuridad, se había grabado en su mente, despertando una peligrosa y prohibida compasión. La intimidad física, antes una fuente de pánico, comenzó a transformarse en algo más complejo. Elena empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. La forma en que un músculo se contraía en su cuello cuando estaba estresado, el leve aroma a sándalo de su loción de afeitado, la textura de su cabello cuando, accidentalmente, sus dedos lo rozaban al ayudarle con la camisa. Su cuerpo, que siempre había sido un universo ajeno, comenzaba a reaccionar a la proximidad de él. Sentía un calor sutil extenderse por su piel cuando él estaba cerca, una aceleración en su pulso que la avergonzaba y la asustaba a partes iguales. El deseo, esa palabra que solo conocía de los libros, empezaba a tomar forma en su interior, un anhelo confuso y abrumador por algo que sabía que no debía querer. Una noche, mientras le ayudaba a prepararse para dormir, él se negó a tomar los analgésicos que el médico le había prescrito. «No quiero esa mierda nublándome la cabeza», dijo con brusquedad. Elena, en lugar de obedecer sin más, lo miró fijamente. «No podrá descansar si tiene dolor», respondió ella, con una suavidad que contrastaba con la dureza de él. Él la fulminó con la mirada. «¿Desde cuándo tiene usted una opinión, señorita Vargas?» «Desde que veo que se está haciendo daño a sí mismo», replicó ella, sorprendiéndose de su propio atrevimiento. Hubo un largo silencio. Él la escrutó, y por un instante la máscara se cayó por completo. Vio en sus ojos una soledad tan vasta y profunda que la hizo contener el aliento. Finalmente, con un suspiro de rendición, asintió. «Démelas». Aquel pequeño acto de rebeldía, de cuidado genuino, marcó un punto de inflexión. Damián comenzó a bajar la guardia, muy sutilmente. A veces, durante las comidas, le hacía una pregunta sobre sus estudios. En una ocasión, la encontró mirando un libro de arte sobre la mesa de centro y le habló del pintor con un conocimiento y una pasión que la dejaron fascinada. Eran momentos fugaces, destellos del hombre que era antes del accidente, antes de que el dolor y la amargura lo consumieran. Para Elena, estos instantes eran como encontrar un oasis en un desierto. Empezó a esperar esas conversaciones,
a anhelar esos pequeños resquicios de conexión que hacían soportable la tensión del resto del día. Se estaba adentrando en un terreno peligroso, apegándose a un hombre al que debería temer. El mundo exterior, sin embargo, seguía existiendo. Una llamada de su madre la devolvió bruscamente a la realidad. Carmen sonaba cansada, pero su voz se animó al hablarle de Javier, el hijo del mecánico. Es un buen chico, Elena. Honrado, trabajador. Ha preguntado por ti. Un hombre así te daría una vida tranquila, la que mereces, lejos de problemas y complicaciones. Cada palabra era un clavo que la fijaba a la vida que se suponía que debía desear. Una vida segura, decente, predecible. Una vida que, de repente, le pareció insoportablemente gris y vacía. Colgó el teléfono con una sensación de náusea, sintiendo el abismo que se abría entre las expectativas de su madre y el torbellino de emociones que Damián Soler había desatado en ella. Esa noche, frente al espejo de su pequeño cuarto en el ático, Elena se miró detenidamente. La chica de ojos asustados que había llegado allí semanas atrás estaba desapareciendo. En su lugar, había una mujer cuya mirada tenía una nueva profundidad, una sombra de conocimiento que antes no existía. Se tocó los labios, recordando el pánico de la primera vez que tuvo que darle de comer, y ahora, para su horror, se preguntó cómo sería sentirlos contra los suyos. El pensamiento la golpeó con la fuerza de una blasfemia, llenándola de una culpa ardiente. Estaba deseando lo prohibido, lo imposible. Estaba deseando al hombre que representaba todo aquello de lo que su madre le había enseñado a huir. El poder, el peligro, un mundo de oscuridad y dolor. Damián, con su aguda percepción, notó el cambio en ella. La notaba más distante, absorta en sus pensamientos. Durante la cena, la observó en silencio mientras ella movía la comida en el plato sin probar bocado. «¿Qué le ocurre?», preguntó de repente, su voz cortando el silencio. «Nada», mintió ella. Él sonrió una sonrisa sin alegría. «Miente fatal, señorita Vargas. ¿Problemas en el paraíso de los suburbios? El chico bueno del barrio le ha propuesto matrimonio y ahora no sabe cómo escapar de una vida de mediocridad». Sus palabras eran crueles, pero certeras. Dieron justo en el centro de su dilema, exponiéndolo con una precisión quirúrgica que la dejó sin defensas. Sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero se negó a darle la satisfacción de verla llorar. El deseo, una vez reconocido, se convirtió en una presencia constante, un zumbido bajo la piel. Ahora, cada contacto necesario estaba cargado de una electricidad insoportable. Al ajustarle el cabestrillo, sus dedos se demoraban una fracción de segundo más de lo necesario sobre la tela de su camisa, consciente del músculo firme que había debajo. Al darle de beber, sus ojos se encontraban sobre el borde del vaso, y el mundo se reducía a ese espacio de centímetros entre ellos. Se sentía atrapada en una contradicción insalvable. Su mente, adoctrinada en el deber y la contención, le gritaba que huyera, que volviera a la seguridad de su antigua vida. Pero su cuerpo, recién despertado a sensaciones que nunca había conocido, se sentía irresistiblemente atraído hacia él, hacia el peligro que representaba. Una noche, mientras ella leía un informe en voz alta, él la interrumpió. «Basta». Elena levantó la vista del papel. Él la estaba mirando, pero su expresión no era la de un jefe a su empleada. Había una intensidad cruda en sus ojos, una vulnerabilidad que la desarmó por completo. «Míreme», ordenó, aunque su voz sonó más como una súplica. Ella obedeció, con el corazón latiéndole desbocado. La distancia entre ellos parecía haberse evaporado, y el aire del ático se volvió denso, casi irrespirable. El silencio se estiró, lleno de todo lo que no se atrevían a decir. Él era su jefe, un hombre roto y amargado. Ella era su cuidadora, una chica buena de barrio. Eran un imposible, un error, y, sin embargo, en ese momento, nada parecía más inevitable. El control que Elena había ejercido sobre su vida y sus emociones durante 22 años se estaba desmoronando. La elección que tenía ante ella era brutal en su simplicidad. Por un lado, estaba el camino de la virtud y la seguridad que su madre había trazado para ella, un matrimonio con un hombre decente,
una vida sin sobresaltos, la aprobación de su comunidad. Por otro lado, estaba Damián, un abismo de dolor, poder y deseo prohibido que la atraía con una fuerza gravitacional. Ceder a esa atracción significaría traicionar todo lo que le habían enseñado, destruir la imagen de pureza que la había definido y protegido. Pero resistirse se sentía como una traición a sí misma, a la mujer que estaba descubriendo que podía ser, una mujer capaz de sentir una pasión tan aterradora como vivificante. La tensión en el ático había alcanzado un punto de no retorno. Ya no era solo una cuestión de roces accidentales o miradas furtivas, era una conciencia mutua y palpable de una atracción que ambos se esforzaban por negar. Él la observaba moverse por la estancia, y ella sentía su mirada como una caricia física sobre su piel. Ella le hablaba, y él escuchaba el subtexto de sus palabras, la emoción contenida bajo el tono profesional. Estaban atrapados en una danza peligrosa, acercándose y retrocediendo, probando los límites del otro y los suyos propios. Elena sabía que estaba al borde de un precipicio, un paso en falso, una palabra equivocada, y caería. Y la parte más aterradora era que una parte de ella, una parte oscura y recién descubierta, anhelaba desesperadamente saltar. Las palabras de Damián cayeron en el silencio del ático como fragmentos de hielo, afiladas y certeras. La acusó de ser una espectadora morbosa de su desgracia, una niña buena del extrarradio, fascinada por la decadencia de un hombre poderoso. Normalmente, Elena se habría encogido, habría aceptado el castigo verbal con la cabeza gacha, como siempre hacía. Pero esa noche algo se había roto en su interior. La llamada de su madre, la presión de una vida que ya no reconocía como suya y la insoportable atracción que sentía por aquel hombre cruel se fusionaron en una sola emoción, una rabia fría y lúcida. Se irguió, y por primera vez, sus ojos no rehuyeron los de él. El miedo seguía allí, un temblor profundo en sus entrañas, pero estaba cubierto por una capa de una nueva y peligrosa determinación. No iba a huir, no esta vez. «Usted no sabe nada de mí», dijo ella, y su propia voz la sorprendió por su firmeza. Cada sílaba era un desafío. Cree que el dinero le da derecho a analizar a la gente, a ponerle etiquetas para sentirse seguro en su torre de cristal. Pero usted es el que tiene miedo. Le aterra más una palabra de compasión que todas las operaciones fallidas de sus médicos. Se esconde detrás de su dolor, lo usa como un arma para mantener a todo el mundo a distancia, porque en el fondo le aterroriza la idea de que alguien pueda ver más allá del monstruo que se esfuerza tanto en aparentar. Es usted un cobarde, señor Soler. La palabra cobarde quedó suspendida en el aire. Un sacrilegio, una bomba que acababa de detonar en el santuario de su ego herido. La reacción de Damián fue volcánica. Una furia oscura y primigenia nubló sus facciones, transformando su rostro en una máscara de ira. Se impulsó para ponerse en pie, un movimiento torpe y lleno de esfuerzo que evidenciaba su frustración física, haciendo que el acto fuera aún más amenazante. «Usted no sabe lo que es el miedo», siseó, avanzando hacia ella con una lentitud depredadora. «Usted vive en un mundo de iglesias y comidas familiares, de futuros predecibles y chicos decentes, que huelen a grasa de motor. ¿Qué puede saber usted del terror, de ver tu vida hecha pedazos en un segundo, de despertar y darte cuenta de que el cuerpo que te ha llevado a la cima del mundo ya no te pertenece? No es compasión lo que siento en usted, señorita Vargas, es curiosidad. La misma curiosidad que hace que la gente se detenga a mirar un accidente en la carretera. Cada paso que él daba hacia ella lo daba hacia atrás, hasta que su espalda chocó contra el frío e inmenso ventanal que daba a la ciudad. Madrid, a sus pies, era un tapiz de luces indiferentes, un testigo mudo de la confrontación que se desarrollaba en las alturas. Él no se detuvo hasta que su cuerpo estuvo a escasos centímetros del de ella, atrapándola entre el cristal y la imponente masa de su presencia. El calor que emanaba de él era sofocante, una mezcla de rabia y una energía contenida que vibraba en el aire. Elena podía sentir el retumbar de su propio corazón contra sus costillas, un tambor frenético que marcaba el ritmo de su pánico y de una anticipación terrible y eléctrica. Estaba acorralada, no por sus manos,
sino por la pura fuerza de su voluntad y su desesperación. «Usted quería ver al monstruo», susurró él, su voz ahora un murmullo grave y peligroso, su aliento cálido rozando su mejilla. «Pues aquí lo tiene». Y entonces inclinó la cabeza y sus labios se estrellaron contra los de ella. No fue un beso, fue una colisión, un acto de posesión desesperado, violento y hambriento. Sus labios eran duros, exigentes, un castigo y una confesión al mismo tiempo. Elena sintió el sabor del whisky y de una soledad tan amarga que le quemó la garganta. El impacto la dejó sin aliento, con la mente en blanco, su cuerpo paralizado entre el frío del cristal y el fuego del hombre que la estaba devorando. Era todo lo que había temido, todo lo que secretamente había anhelado, magnificado hasta un punto insoportable. Era una transgresión absoluta, un pecado delicioso y aterrador. Por un instante, su instinto fue luchar, empujarlo, gritar. Pero sus manos, en lugar de levantarse para defenderse, se quedaron inertes a sus costados. Y entonces, algo cambió. La furia inicial del beso comenzó a disiparse, como una ola que rompe en la orilla, dejando tras de sí una corriente de pura y abrumadora necesidad. La presión de sus labios se suavizó, la desesperación se transformó en una súplica silenciosa. Ya no era un ataque, era una rendición. Él no la estaba castigando a ella, se estaba castigando a sí mismo, y en ese castigo la estaba invitando a compartir su infierno. Y en ese preciso momento, todo el miedo de Elena, toda la culpa y toda la moral inculcada durante años, se hicieron añicos como el cristal. Un gemido ahogado escapó de su garganta, un sonido que era a la vez de dolor y de placer. Con ese sonido, ella se rindió por completo. Dejó de ser la cuidadora, la chica buena, la hija obediente. Se convirtió en una mujer que deseaba, y su deseo era un océano que la ahogaba. Sus labios, antes pasivos, respondieron a los de él con una timidez que rápidamente se convirtió en una avidez que la sorprendió a sí misma. Le devolvió el beso con toda la sed acumulada de una vida de sequía, con toda la curiosidad de un territorio inexplorado. Sus manos, finalmente, se movieron, pero no para apartarlo, sino para aferrarse a la tela de su camisa, arrugándola entre sus dedos como si él fuera el único punto de anclaje en un universo que se desmoronaba. Era una caída libre, y por primera vez en su vida no le importaba estrellarse. El beso se profundizó, volviéndose lento, exploratorio, una conversación sin palabras donde se lo confesaron todo. La soledad de él, el vacío de ella, la furia de él, el anhelo de ella. Cada movimiento de sus labios era un descubrimiento, cada roce de sus lenguas, una revelación. Él se apartó apenas 1 milímetro, lo suficiente para que sus frentes quedaran apoyadas la una contra la otra. Sus respiraciones eran irregulares, entrecortadas, el único sonido en la vasta sala además del zumbido lejano de la ciudad. Elena mantuvo los ojos cerrados, temiendo que si los abría, la magia brutal de aquel momento se desvanecería. Podía sentir el temblor que recorría el cuerpo de Damián, una vibración que no era de fuerza, sino de una vulnerabilidad tan profunda que la hizo estremecerse. Había derribado sus muros. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró con los suyos. El hielo se había derretido. El gris tormentoso de su mirada estaba ahora inundado por una emoción cruda, desnuda. Vio en ellos el reflejo del hombre que había sido, del hombre que era, y del hombre que temía no volver a ser jamás. No había rastro del tirano, ni del millonario, ni del jefe implacable. Solo estaba Damián, un hombre roto que la miraba como si ella fuera la única pieza que podía volver a unirlo. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de él, una traición a su coraza de acero que la golpeó con más fuerza que cualquier palabra. Ella, instintivamente, levantó una mano temblorosa y con la yema del pulgar la secó. Ese simple gesto, ese contacto íntimo y no solicitado, selló el pacto. El mundo exterior, con sus reglas, sus expectativas y sus juicios, dejó de existir. El ático ya no era una jaula de oro, sino un santuario, un universo privado para dos almas que acababan de reconocerse en la oscuridad del otro. Él cerró los ojos ante su caricia,
un suspiro tembloroso escapando de sus labios. Era el sonido de una rendición total, la aceptación de que la necesitaba de una manera que iba más allá de lo físico, de una forma que lo aterraba y lo salvaba al mismo tiempo. Elena lo entendió todo en ese instante. Había cruzado la línea, había cometido el acto de transgresión definitivo, y al hacerlo, por primera vez en su vida, se sintió completamente, dolorosa y absolutamente libre. El amanecer se coló por el ventanal, tiñendo el hormigón pulido de un gris desolador que reflejaba el vacío que se acababa de instalar en la estancia. El hechizo se había roto con la misma violencia con la que se había forjado. Elena se apartó de él bruscamente, como si su piel quemara, y el espacio entre ellos se llenó de una tensión insoportable, el zumbido de una transgresión cuyas consecuencias aún no podían medir. Él no se movió, su rostro una máscara indescifrable donde el deseo, el arrepentimiento y un pánico helado luchaban por el control. Una oleada de vergüenza, pura y aniquiladora, recorrió a Elena. Había cruzado una frontera invisible y ahora estaba perdida en un territorio sin mapas. Con movimientos torpes y desesperados, recogió su bolso, sus dedos temblorosos incapaces de aferrarse a la correa. No se atrevió a mirarlo. Huir era la única respuesta, el único instinto que le quedaba. Mientras el ascensor la engullía, llevándola lejos de su pecado, Damián permaneció inmóvil, una silueta oscura contra el amanecer de Madrid. No intentó detenerla. La cruda vulnerabilidad que había mostrado por un efímero instante fue sepultada de nuevo bajo capas de una furia helada, pero esta vez el objetivo de su ira era él mismo. Vio su reflejo en el cristal oscuro del ventanal y odió al hombre que le devolvía la mirada. No el titán de las finanzas, sino una criatura patética y rota que acababa de destruir la única conexión auténtica que había forjado en años. El silencio del ático, que antes era su santuario de control, ahora se había transformado en una cámara de eco para su soledad. El dolor fantasma de sus brazos se mezclaba con una agonía nueva y mucho más afilada, la del corazón que se había atrevido a sentir algo y había sido castigado por ello. El viaje en metro de vuelta a Carabanchel fue un descenso a los infiernos. Cada traqueteo del vagón era una sacudida que la devolvía al recuerdo de sus labios, de la desesperación en su beso. El mundo exterior se había vuelto hostil. Cada mirada de un pasajero le parecía una acusación, cada risa una burla a su caída en desgracia. Se sentía marcada, una letra escarlata invisible grabada en su piel. La culpa era una entidad física, una mano oprimiéndole el pecho, robándole el aire. Había traicionado cada pilar sobre el que se sustentaba su existencia, la fe de su madre, las lecciones de una vida de recato, la imagen de pureza que había sido a la vez su escudo y su condena. El sabor de Damián seguía en su boca, una mezcla adictiva de whisky y soledad, un veneno que, temía, nunca podría purgar de su sistema. Al cruzar el umbral de su casa, el contraste fue una bofetada. El olor a ropa limpia y a guiso casero, los muebles oscuros y familiares, el crucifijo que presidía el salón, todo lo que una vez había significado refugio, ahora se sentía como las paredes de un tribunal. Su madre la esperaba en la cocina, con una taza de manzanilla humeante y una expresión de ansiedad en el rostro. «Elena, ¿qué ocurre? Tienes una cara terrible, hija mía». La sencilla pregunta, cargada de una genuina preocupación maternal, se sintió como una puñalada. ¿Cómo explicarle el abismo que se había abierto bajo sus pies? ¿Cómo confesarle que había probado el fruto prohibido y que su sabor la había cambiado para siempre? Balbuceó una excusa sobre el cansancio y el estrés, y huyó a la seguridad de su habitación, un santuario que ahora se sentía profanado. Sola en su cuarto, rodeada de los vestigios de una inocencia perdida, los libros de texto apilados, las fotografías de su primera comunión, Elena se derrumbó. Se miró en el espejo del armario, y la mujer que le devolvió la mirada era una extraña. Tenía los labios hinchados y una oscuridad en los ojos que no estaba allí la mañana anterior. Aquel beso no había sido solo un acto físico, había sido una detonación psicológica que había pulverizado los cimientos de su identidad. Se sentía sucia,
una pecadora a los ojos de su madre y del Dios al que ella rezaba con tanto fervor. Se acurrucó en la cama, cubriéndose con la colcha como una niña asustada que se esconde de los monstruos, sin darse cuenta de que el monstruo más aterrador ahora vivía dentro de ella, un deseo recién nacido que clamaba por el hombre que la había destrozado. En su jaula dorada, Damián despidió con un gruñido a la nueva cuidadora que la agencia había enviado, una mujer eficiente y aséptica que lo miraba con una mezcla de miedo y lástima que le revolvía el estómago. La noche fue un infierno de insomnio. El ático, antes su fortaleza, ahora era un mausoleo lleno de los fantasmas de Elena. Su perfume sutil parecía impregnar el aire. Veía el libro de arte que ella había estado hojeando sobre la mesa. Oía el eco de su voz leyendo los informes financieros. La ausencia de ella era una presencia más poderosa que la de cualquier otra persona. Con una claridad brutal, comprendió que su crueldad había sido un mecanismo de defensa, un intento desesperado de alejarla antes de que su necesidad de ella se volviera insoportable. Había tenido éxito, pero la victoria era ceniza en su boca. Elena intentó desesperadamente volver a la normalidad, pero era como intentar meter a un genio de nuevo en la botella. En la facultad, las lecciones sobre anatomía y biomecánica le parecían una broma cruel. Conocía cada músculo y cada hueso, pero era completamente ignorante sobre la compleja maquinaria de su propio corazón. Los problemas de sus compañeras, sus dramas amorosos y sus planes de fin de semana le sonaban a un idioma extranjero. Un día, Javier, el hijo del mecánico, la esperó a la salida con una rosa roja y una sonrisa tímida. Su bondad, su sencillez, todo lo que representaba la vida segura que su madre anhelaba para ella, de repente le pareció una condena. Miró las manos limpias y honestas de Javier y solo pudo sentir la nostalgia ardiente por el toque de un hombre roto y peligroso. Carmen observaba a su hija con una creciente inquietud. La alegría se había extinguido de los ojos de Elena, reemplazada por una sombra de melancolía y una tensión que nunca antes había visto. Durante una cena silenciosa, intentó romper el hielo, hablándole de los peligros del mundo de los ricos, de cómo el dinero corrompía el alma y de la importancia de mantenerse fiel a sus raíces. Ese tipo de vida no es para nosotros, Elena. Somos gente sencilla, gente de bien. La felicidad no está en esos palacios de cristal, sino en la paz de conciencia. Cada palabra, pronunciada con amor y la mejor de las intenciones, era una daga que ahondaba la herida de Elena, recordándole el abismo insalvable que la separaba del mundo de Damián y ahora también del mundo en el que había crecido. Los días se convirtieron en una tortura para Damián. Su recuperación física se estancó. La frustración y el dolor lo consumían, convirtiéndolo en una bestia irascible. Una noche, en el punto más bajo de su desesperación, hizo algo que habría considerado impensable. Con un esfuerzo sobrehumano que le hizo sudar frío y sentir un dolor agudo en cada fibra de sus brazos, consiguió sujetar un bolígrafo. Los músculos se negaban a obedecer, pero la fuerza de su voluntad era mayor. Sobre una servilleta de papel, con una caligrafía temblorosa y casi infantil, garabateó una sola palabra, un testamento de su orgullo demolido. «Vuelve», contempló aquella palabra, una súplica desnuda, la admisión de una derrota más profunda que cualquier fracaso empresarial. Era la apuesta más arriesgada de su vida, y la única que realmente importaba. Mientras tanto, Elena había tocado fondo, había abandonado el trabajo, inventando una excusa que su madre había aceptado con un alivio apenas disimulado. Se sentía vacía, culpable y perdida, pero en las ruinas de la chica buena que había sido, una nueva fuerza comenzaba a germinar. El beso, la transgresión, la había aterrorizado. Sí, pero también la había hecho sentir viva por primera vez. Le había mostrado que era capaz de una pasión que nunca había imaginado, que poseía una voluntad propia más allá del deber y la obediencia. Comprendió con una claridad dolorosa que no podía volver atrás. La jaula, aunque segura, seguía siendo una jaula. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez sentía que le pertenecía. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con una extraña y embriagadora sensación de poder. La crisálida se había roto.
¿Crees que Elena debería volver o luchar por una nueva vida lejos de él? Tu opinión es crucial para nosotros. Queremos saber qué harías en su lugar, así que déjanoslo en los comentarios. Y si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirla para que podamos seguir creando contenido que te haga sentir. Tu apoyo lo es todo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que Elena intentó reconstruir el caparazón de la chica que había sido. Un esfuerzo tan fútil como intentar recomponer un jarrón roto con las manos desnudas. Cada día era una batalla perdida contra el recuerdo de un beso que había reescrito la química de su sangre. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a doblar la ropa, un mensajero uniformado llamó a la puerta. Una aparición de otro universo en el umbral de su modesto piso. Le entregó un sobre pequeño y cuadrado, sin remitente. Dentro no había una carta, ni una disculpa, ni una explicación. Solo una servilleta de papel de un bar caro, y sobre ella, escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, como la de un niño que aprende a formar las letras, una única palabra: vuelve. No era una orden, era una súplica, la confesión de una debilidad que valía más que toda su fortuna. Aquella palabra se convirtió en el epicentro de un terremoto interior. Elena la sostuvo entre sus dedos, sintiendo en la fragilidad del trazo todo el esfuerzo, todo el orgullo demolido que Damián había invertido en escribirla. Salió a la calle, deambulando sin rumbo por el laberinto de su barrio. Un escenario que de repente le pareció ajeno, el decorado de una obra en la que ya no sabía cuál era su papel. Vio a Javier hablando con unos amigos en la puerta del taller, riendo con una sencillez que le provocó una punzada de nostalgia por una vida que ya no podía ser suya. Vio el reflejo de su madre en el cristal de la mercería, una mujer frágil sostenida por la fe y las convenciones, y comprendió. Volver al ático no era una rendición a Damián, era una declaración de guerra contra la jaula invisible que la había oprimido toda su vida. Era su elección. El ascensor ascendió en un silencio que ya no era intimidante, sino expectante. Esta vez, Elena no sentía pánico, sino una calma extraña y lúcida. Era la serenidad de quien ha aceptado su destino, no por resignación, sino por una voluntad propia forjada en el fuego de la transgresión. Cuando las puertas se abrieron, el ático estaba bañado por la luz dorada y melancólica del atardecer. El espacio, antes frío y monumental, parecía ahora más suave, más vulnerable. Él estaba allí, de pie junto al ventanal, sin los soportes ortopédicos en los brazos. Se apoyaba en el cristal, mirando la ciudad que se encendía a sus pies. No se giró de inmediato, como si temiera que el sonido de su llegada fuera solo una alucinación, un producto de su desesperada soledad. El aire no vibraba con tensión, sino con la frágil posibilidad de un nuevo comienzo. Finalmente, se volvió. Lo hizo con una lentitud que delataba una incertidumbre que ella nunca le había visto. Sus ojos grises, antes 2 esquirlas de hielo, ahora eran un mar en calma después de la tormenta, inundados de una emoción cruda, desnuda. No había rastro del tirano, solo el náufrago. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. En su lugar, levantó ligeramente su mano derecha, un movimiento aún torpe pero deliberado, y la abrió y cerró despacio, mostrándole el progreso que había hecho, el trabajo silencioso y obstinado que había llevado a cabo en su ausencia. Era una confesión sin palabras, una ofrenda. Le estaba mostrando que había luchado, no solo por su recuperación física, sino por ser un hombre digno de la palabra que le había enviado. El silencio entre ellos lo dijo todo. Elena cruzó la distancia que los separaba, sus pasos resonando suavemente sobre el hormigón pulido. No se detuvo a una distancia prudencial, sino que se acercó hasta que pudo sentir el calor que emanaba de él, con una delicadeza que era a la vez una absolución y una promesa. Tomó su mano temblorosa entre las suyas. La piel de él estaba cálida, viva. Sus dedos se entrelazaron, un anclaje mutuo en un océano de incertidumbre. Ella levantó la vista y sus miradas se encontraron, sellando un pacto silencioso. No había garantías, ni promesas de un futuro fácil. El abismo social, el peso de sus pasados y las heridas de ambos seguían allí. Pero en ese preciso instante,
En esa jaula de cristal suspendida sobre el mundo, habían dejado de ser el millonario roto y la cuidadora inocente. Eran solo un hombre y una mujer, eligiendo la improbable y aterradora posibilidad de salvarse el uno al otro. El futuro se extendía ante ellos tan vasto e incierto como el horizonte de la ciudad al anochecer. La historia no terminaba aquí, apenas comenzaba a escribirse, en una caligrafía nueva y compartida, llena de tachaduras y esperanzas. Habían elegido el camino más difícil, un sendero sin mapas donde cada paso sería un acto de fe. ¿Podrá un amor nacido de la oscuridad y la necesidad sobrevivir a la luz del mundo real? La respuesta queda suspendida en el aire, en el espacio entre sus manos entrelazadas. Si crees en las segundas oportunidades y en el poder redentor de la conexión humana, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte esta historia. Déjanos en los comentarios qué consejo le darías a Elena y Damián para su nuevo comienzo. Tu apoyo es nuestra mayor inspiración.